¿Qué tal? Bienvenidos a su curso de probabilidad y estadística. Hoy vamos a ver tablas de frecuencias. Acompáñenme. Bueno, ya hemos hablado sobre las tablas de frecuencias y para qué sirven, ¿ok? Recuerden que tenemos dos tipos de datos que vamos a manejar en nuestras tablas de frecuencias. Unos van a ser los datos cualitativos, que si recuerdan solamente son los que se refieren a las cualidades que tiene el objeto que vamos a estudiar, a nuestros elementos que vamos a estudiar. En el ejercicio que hicimos de debo de cambiar de chef, donde teníamos una encuesta de satisfacción, en este tipo de tablas de frecuencia, la cantidad de clases va a estar determinada por la cantidad de atributos. Por ejemplo, en nuestra encuesta de satisfacción, pues cada atributo, que sería si estás muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho o insatisfecho, va a ser cada una de las clases que vamos a tener en esta tabla de frecuencias. En cada una de estas clases lo que vamos a tener va a ser la ausencia o la presencia de cada uno de estos atributos. O sea, una persona que está satisfecha ya no puede caer en las otras clases. Eso las hace mutuamente excluyentes. Quiere decir que solamente puedo estar en uno de estos intervalos. ¿Ok? En nuestras tablas con datos cuantitativos, la cosa va a cambiar un poco porque vamos a trabajar ahora con datos numéricos. Entonces, para calcular nuestras tablas de frecuencia, pero con datos cuantitativos es un poco diferente, pero vamos a ir viendo cada una de estas partes. Lo primero que vamos a necesitar es conocer el número de población o de muestra que estamos manejando en nuestras tablas. En este caso, lo vamos a representar con la letra n minúscula cuando es una muestra y n mayúscula cuando es una población. En el ejercicio que hicimos de problemas de presupuesto, lo que vamos a hacer es ir contando los elementos que conforman nuestro conjunto. Aquí en Excel es algo muy sencillo, simplemente ponemos la fórmula contar, abrimos un paréntesis y seleccionamos todas las celdas que queremos contar, damos Enter y nos arroja el valor. En este caso va a ser 80, ese es el valor de n va a ser igual a 80. Lo segundo que vamos a calcular va a ser nuestro rango, que si recuerdan pues es solamente el valor máximo menos el valor mínimo que tengamos en nuestra tabla, bueno, nuestro conjunto de valores. Recuerden, no importa si se repite, por ejemplo, el máximo y el mínimo, solamente vamos a tomarlo una sola vez, entonces vamos a buscar el máximo valor y el mínimo valor. En Excel podemos poner, por ejemplo, el mínimo igual, abrimos paréntesis, seleccionamos las celdas, Enter, y nos arroja 0. Eso quiere decir que en toda nuestra tabla el valor mínimo va a ser 0, que de hecho aquí tenemos 2, creo, me parece. Y pues lo mismo será para el valor máximo, que aquí en Excel pues es máximo. Mismo caso, paréntesis, seleccionamos nuestras celdas, Enter, y aquí nos va a arrojar, por ejemplo, el valor máximo de datos que tenemos aquí, que es 150, que lo tenemos aquí. No sé si hay por ahí algún otro, pero bueno. Ese es el valor máximo, el valor mínimo. Entonces simplemente tenemos que restar el valor máximo al valor mínimo. Bueno, en este caso 150 menos 0, pues nos va a dar 150. Lo que vamos a calcular después va a ser nuestros intervalos o clases, que lo vamos a representar con la letra K. Y a menos de que desde un principio nos hayan indicado con cuántas clases vamos a trabajar en nuestras tablas de frecuencia, entonces sí tendríamos que calcularlos. Las fórmulas más comunes para calcular este número de clases son la raíz cuadrada de n. Recuerden que n es nuestra población o nuestra muestra. Otro puede ser el logaritmo base 2 de n. O también tenemos otra que es la regla de Sturge, que es 1 más 10 tercios del logaritmo base 10 de n. Son las más comunes, pero no son las únicas, ¿ok? Para calcular nuestro valor de k, por ejemplo, vamos a poner aquí raíz y bueno, vamos a seleccionar la celda aquí de n. Por ejemplo, aquí nos arroja un valor de 8.94. Siempre hay que aproximarlo al entero más cercano. En este caso, pues tendrá que ser 9, ¿no? Vamos a poner aquí una fórmula que es redondear. Redondear nada más. Redondear este valor, coma, el número de decimales, le voy a poner 0, no quiero que me ponga decimales.
enter. Y aquí pues ya me está aproximando pues al valor de n. O sea, esta fórmula me está indicando que tengo que trabajar con 9 clases. Para la siguiente fórmula, pues entonces vamos a ocupar también aquí en Excel. También tenemos logaritmo. Vamos a dar doble clic. Primero me pide el número, vamos a darle 80. Luego coma, base. Bueno, aquí como tenemos y base 2, vamos a ponerle 2. Enter. Mismo caso, aquí bueno, voy a redondear también. Voy a copiar la fórmula. Y bueno, aquí me está aproximando al valor, al entero más cercano. En este caso, pues lo va a redondear hacia la baja, 6. Y vamos a calcular la cantidad de clases por la regla de Sturge, que en este caso va a ser igual a 1 más 10 tercios por logaritmo base 10 de n. Enter. Y lo mismo que en los otros casos, vamos a aproximar. En este caso, la regla de Sturge nos está diciendo que nos recomienda utilizar 7 clases. Ya que hemos determinado el número de clases con el que vamos a trabajar, entonces lo que vamos a determinar ahora va a ser el tamaño de amplitud de estos intervalos. Y eso se va a hacer mediante la fórmula R, que recuerden que R es el rango, sobre K, o sea, el número de clases que ya hemos calculado o que ya nos habían dicho desde un principio. Aquí en este caso vamos a ocupar 6 clases, entonces vamos a poner pues el rango que ya sabemos que es 150 sobre las 6 clases que vamos a trabajar. Eso nos va a dar que cada intervalo va a tener un valor de 25, o sea que vamos a empezar a trabajar desde el 0 al 25 y así nos vamos a ir. Teniendo el valor del intervalo me va a arrojar obviamente un límite inferior y un límite superior. Y la forma más correcta de trabajar con las tablas de frecuencia es que siempre trabajemos con intervalos semiabiertos. ¿Qué quiere decir? Que de un lado lo vamos a tener cerrados y del otro lo vamos a tener abiertos. La forma, por ejemplo, A, B, donde A, por ejemplo, está cerrado a la izquierda y B está abierto a la derecha, sería, por ejemplo, si yo tuviera el ejemplo del primer intervalo 5,10 y el siguiente intervalo 10,15, eso quiere decir que cerrado a la izquierda 5 va a aceptar valores que sean o iguales o mayores a 5, cerrado, y en el caso de la extrema derecha está abierto, quiere decir que el 10 no va a estar dentro de esa frecuencia o dentro de ese intervalo o esa clase. Entonces vamos a ocupar el siguiente, datos, por ejemplo, antes del 10. Por ejemplo, 9, puede ser 9.999999, pero el 10 no. El 10 se va a tomar en el siguiente intervalo. Aquí, por ejemplo, sigue el 10 cerrado a la derecha, entonces iguales o mayores a 10, hasta un poco antes del 15. O sea, aquí el 15 está también abierto a la derecha, entonces datos que estén o que sean menores a 15. Puede ser 14.99, pero no el 15. El 15 tendrá que ser en el siguiente intervalo y así nos vamos a ir siguiendo. Ahora sí, ya teniendo todos los datos que necesitamos, pues entonces vamos a empezar a armar nuestra tabla de frecuencias. Y aquí yo ya he puesto, por ejemplo, clase, las 6 clases o los 6 intervalos que vamos a manejar. Y los voy a poner todos cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha, excepto la última clase donde sí vamos a tener que dejar cerrados los dos extremos para que podamos poner el último dato, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, pues ya en la primera columna, pues vamos a empezar a poner nuestras frecuencias absolutas, que los vamos a representar con la letra F minúscula sub I. Igual, la notación a veces cambia, pero lo común es F minúscula sub I. Habiendo calculado ya todos nuestros datos, entonces solamente nos queda empezar a armar nuestras clases. En la primera clase vamos a poner nuestro límite inferior, que será el valor mínimo, en este caso 0,
y el límite superior de ese intervalo va a ser este límite inferior más el valor de amplitud que habíamos calculado previamente, que si se acuerdan pues es 25, entonces lo vamos a poner allí. El siguiente intervalo va a empezar en el límite, el valor que habíamos tenido en el límite superior del intervalo anterior, que en este caso, bueno, pues es 25, y el límite superior pues será obviamente la suma del límite inferior más la amplitud. 25, bueno, pues me va a dar 25 más 25, 50, y así nos vamos a tener que seguir con todos los demás intervalos. De tal forma que, bueno, en la última clase, bueno, en el último intervalo, vamos a tener el valor máximo que tenemos aquí en nuestros datos. Por eso es importante que que mi última clase tenga cerrado también el límite superior para que pueda poner ese dato. Si estuviera abierto, pues obviamente no podría manejar o no podría poner allí el valor de, por ejemplo, en este caso de 150, porque tendría que ponerlo en una clase diferente, en la siguiente clase, y pues bueno, como ya no tenemos más clases, no podríamos ponerlo. Entonces, simplemente allí sí tenemos que poner el intervalo con los dos límites cerrados. ¿Ok? Y bueno, pues ya lo otro será empezar a contar en nuestras frecuencias, nuestra frecuencia absoluta, el número de elementos que cumplen, obviamente, con el intervalo que estoy manejando. Por ejemplo, en el primer caso, que tengo intervalo 0, 25, aquí voy a contar cuántos datos tengo aquí en mi tabla que están entre el 0, o sea, 0 o mayores a 0, y hasta antes de 25. Importante, antes de 25, ¿ok? El 25 no lo voy a contar en esta clase, sino en la que sigue. Por eso aquí está abierto a la derecha y mi siguiente intervalo empieza en 25 cerrados, o que quiere decir que vamos a ocupar valores de 25 o mayores de 25 hasta antes del 50. ¿Por qué? Porque aquí también el 50 está abierto. Y así vamos a tener que ir contando con todas nuestras 6 clases. Es importante que ya que hayan terminado de contar todos sus datos, la suma de todas estas frecuencias absolutas siempre nos tiene que dar el valor de n. Por ejemplo, aquí en nuestro caso, pues n es 80, entonces cuando ya tengamos lleno toda esta tabla, tiene que ser igual la suma de todas estas frecuencias absolutas a n. Si no nos da el mismo dato, entonces es que algo hicimos mal, posiblemente nos haya faltado contar algún dato o hayamos duplicado alguno, entonces habría que ir revisando una por una a ver dónde cometimos el error. Entonces, ojo, es importante que este valor, la sumatoria de todas estas frecuencias absolutas, sean iguales a n. Ahora vamos a ir contando cada uno de los datos que caben dentro de esta clase o de este intervalo. Recuerden, mayores o iguales a 0 y menores a 25. Entonces, una forma de hacerlo aquí en Excel para no equivocarnos, que es donde más nos equivocamos, es aplicar la fórmula contar si conjunto. Nos pide un rango, bueno, pues mi rango va a ser obviamente las celdas donde tengo ubicados mis datos. Yo las voy a fijar para que después nada más las pueda arrastrar. Voy a poner coma y ahora el criterio que va a ser entre comillas, le voy a poner el criterio que será mayor o igual a 0 comillas, que bueno, me voy a poner i para poder ocupar las celdas y no tendría que poner el valor, coma. Y mi segundo criterio va a ser otra vez, tengo que seleccionar el mismo rango, lo fijo, coma, y ahora sí le voy a poner menor que, pues menor que, ahora sí, a, eso es como criterio, menor que, creo que me faltó el coma por ahí, pero ahorita me tiene que decir, la celda Q3, ahí está. Bien, ¿qué quiere decir? Que bueno, este valor que me apareció como 18, quiere decir que tengo 18 datos aquí que cumplen
con ese criterio, con ese rango. Si quieren comprobarlo, bueno, hay que sumarlo. Aquí hay una manera para hacerlo visual. Por ejemplo, podríamos seleccionar todos nuestros datos, ponerles un formato condicional. Vamos a poner una nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y aquí sí voy a poner el valor de la celda que esté entre mi valor mínimo, que bueno, en este caso acuérdense que es 0, y el valor del límite superior, que bueno, aquí vamos a ocupar 24, 25 no, porque acuérdense que el 25 ya lo vamos a tomar en cuenta en el siguiente intervalo. Entonces vamos a poner estos y vamos a cambiarle aquí un formato. Vamos a decir que se aplique un relleno de este color. Le doy a aceptar, aceptar, y ahí está. Aquí ya me está marcando cuáles son esos 18 elementos que cumplen con este criterio, ¿no? Aquí contamos, pues tenemos 3, 4 y 3, 7 y otros 3, 10, 14 y 4, 18. Efectivamente, son los 18 que me aparecen acá. Ya nada más pues arrastro y aplico una sumatoria. Esto es igual a suma de todos estos. Ahorita me va a dar un dato que no es correcto. Por ejemplo, aquí me arroja un dato de 79. Y acuérdense que les dije que aquí teníamos que poner, bueno, que tiene que ser igual al dato n, al valor de mi muestra. Pero esto es porque obviamente en el último intervalo no lo estoy cerrando. Entonces aquí solamente en el último, en la última celda, aquí sí le voy a tener que poner mayor y digo menor o igual, ahora sí, para que pueda agarrar el último dato, lo que les decía. Y ahora sí, haciendo esta pequeña corrección, ahora sí ya tengo aquí el valor de n. ¿Eso qué quiere decir? Que sí están bien contados. Entonces en la primera clase van a quedar 18, en la segunda 20, tercera 16 y así en todas estas. Ya si quisiéramos ir comprobando, bueno, pues podríamos ir poniendo formatos condicionales con diferentes colores para incluso ir viendo cuáles son esos datos, ¿ok? Ahora vamos a calcular lo que serían nuestras frecuencias absolutas acumuladas, que lo vamos a representar con la letra F mayúscula sub I. Bueno, aquí no le puse la sub I, pero bueno, es igual. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues a ir sumando el valor de la frecuencia absoluta de esa fila con la acumulada de la fila anterior. De tal suerte que igual en la última fila tiene que coincidir con el valor de n. O sea, esta última fila tiene que ser igual a n. En la primera fila no tenemos una acumulada, entonces simplemente vamos a poner nuestro valor de la frecuencia absoluta. Pero en la segunda voy a tener que poner, ahora sí, el valor de mi frecuencia anterior más la frecuencia absoluta de esa fila. Y si yo sigo con la última, lo que les decía, la última fila debe de coincidir obviamente con el número de n. ¿Ok? Ahora lo que vamos a calcular es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa que vamos a representar con F minúscula R, o a veces también la ponen como H minúscula I. Digo, la notación a veces cambia. ¿Y a qué se refiere esta frecuencia relativa? Bueno, simplemente es el valor de la frecuencia absoluta de esa fila entre el valor de n. ¿Ok? Eso me va a dar un número, un dato, que siempre va a ser menor a 1. Siempre si les da un valor de 1 mayor a 1, quiere decir que por ahí algo está mal. Entonces hay que revisar nuestros datos. Pero siempre igual la sumatoria de todas estas frecuencias relativas siempre nos va a dar valor de 1 o a veces un valor aproximado a 1 dependiendo a lo mejor del número de decimales. Si es que estamos trabajando con decimales, pues a veces va a ser un número muy aproximado a 1, puede ser 0.998 o algo así, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, lo que les decía, vamos a aplicar nuestra fórmula, ¿no? Vamos a poner el número de FI, aquí tengo 18, entre el valor de n, que sería este de aquí. Lo voy a fijar y tengo aquí mi dato. Repito la misma fórmula para todos estos y aplico una sumatoria que aquí, bueno, solamente voy a copiar nuestra fórmula de aquí.
sumatoria de todas estas. Como les decía, me da al final el valor de 1. Esa sería la frecuencia relativa. ¿Ok? Una vez que hemos calculado nuestra frecuencia relativa, pues lo que vamos a calcular va a ser nuestra frecuencia relativa porcentual, que representamos con la letra P minúscula sub i o a veces solamente con el porcentaje. Y resulta de multiplicar nuestra frecuencia relativa por 100. Obviamente esto me va a representar el porcentaje. ¿Ok? Yo, bueno, aquí voy a aplicar la misma fórmula para todo. Y al final, si yo hago la sumatoria, pues me tiene que dar también el 100%. Igual, mismo caso, si estoy ocupando otros decimales, a veces este número 100 es un aproximado a 100. Ok, aquí lo tenemos. Entonces, si les llega a salir aquí un dato de 99.98 o algo así, está correcto. Ya solamente nos queda calcular la frecuencia relativa porcentual acumulada, que representamos con la letra H mayúscula sub i. Y pues igual, al igual que la frecuencia absoluta acumulada, pues solamente es ir sumando las frecuencias de esa fila con las de la fila anterior, las frecuencias porcentuales. Entonces, en la primera fila, bueno, como no tenemos un acumulado, ponemos el porcentual de esa fila, pero en la segunda sí tendríamos que poner el valor del porcentual de esa fila más la de la fila anterior, y así ir siguiéndonos de tal suerte que en la última fila vamos a tener un valor de 100%. ¿Ok? Ahí está. Tenemos aquí el 100%. También igual, si estamos manejando otros números decimales, bueno, a lo mejor es un valor aproximado al 100%, ¿no? Bueno, pues con eso hemos terminado de armar nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Ya solamente pues tendríamos que interpretar qué es lo que hemos hecho. Por ejemplo, en nuestro ejercicio que nos pedían saber, bueno, saber cuál era el porcentaje de tiros que fueron menores a 75 centímetros del blanco. Donde dice que no se va a considerar necesario cambiarlo si al menos el 65% de los tiros han estado a menos de 75 centímetros del blanco. Bueno, pues regresando aquí a nuestra tabla de frecuencias, vemos que en la clase número 3, donde tenemos precisamente que menos de, bueno, de 0 a 75 centímetros, manejamos un 67.5%. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que el 67.5% de nuestros tiros han estado entre 0 y un poco menos de 75. ¿Eso qué quiere decir? Que pues nuestros cañones no los vamos a tener que cambiar. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido el video. Bueno, sin más, pues me despido de ustedes. Espero que estén muy bien. Síganse cuidando mucho, por favor. Ya saben que los quiero mucho, ¿eh? Cuídense mucho. Bye. Ventajas de trabajar desde casa. Chaito.